Muy buenas tardes. Continuando con el consecutivo de evidencia, este es el día 2 de evidencias, donde vamos a ver, a terminar la presentación y a continuar con otras presentaciones que tiene el diseño curricular del curso. Entonces, vamos a continuar con la presentación que traíamos. Al final les presento la evidencia de hoy, muy sencilla, es la más sencilla de todas, es muy pequeñita, muy corta, no tiene para nada una extensión, solo es llenar el nombre y hacer un ejercicio muy fácil, no se les va a demorar nada. Entonces, habíamos hablado de los tipos de gases existentes en minería, que hay asfixiantes, tóxicos o venenosos y gases explosivos. Pero antes vamos a entrar en algo, a hablar sobre nuestro decreto 1886. Específicamente el título 2, capítulo 1 y 2 sobre ventilación de minas. Entonces, hablamos aquí particularmente del artículo 35, donde nos dice que hay un plan de ventilación. Este plan de ventilación, cada mina que esté legal, constituida, debe tenerlo y, digamos, ejecutarlo en todas sus medidas. De hecho, ustedes lo que hacen es parte de ese tipo de ejecución, ¿sí? El plan de ventilación como mínimo nos pide 10 como ítems. Eso se ha quedado corto porque el plan de ventilación ya tiene una serie de cálculos de resistencia de la mina, por dónde va el circuito, diseño, dimensionamiento, cálculos de ventiladores y demás, ¿sí? Ya estas 10 cosas tan sencillas ya se quedaron como cortas. Aquí hablamos de qué le hace falta a ese plan de ventilación. Básicamente le hace falta todo el cálculo de resistencias, todo el modelamiento, toda la proyección, toda la corrección y demás. Debemos asegurar en toda la mina una calidad del aire, ¿sí? Esto para diluir los gases que acabamos de ver acá, que sean asfixiantes, tóxicos, venenosos o explosivos. Y estos gases, este aire lo que debe garantizar es eso, ¿sí? Objetivos de la ventilación. Entonces son muy puntuales. Hay lugar, digamos que los lugares en la mina deben tener una entrada y una salida, a la cual debe entrar aire fresco y salir en su mayoría aire viciado, pero totalmente diluido, es decir, las trazas deben estar durante todo el circuito. Y debemos disminuir lo siguiente, por ejemplo, el riesgo de igniciones y explosiones de metano y otros gases explosivos se deben, digamos que eliminar o reducir al mínimo. Debemos garantizar el oxígeno, que ya sabemos que cuánto es el mínimo, 19,5. Las concentraciones de polvo deben ser controladas, ¿sí? Las condiciones o área de confort del trabajo debe estar, digamos, en la tolerancia que debe ser. Se debe mantener un régimen de seguridad y se debe cumplir con las normas establecidas. Hablamos acá del volumen mínimo de oxígeno, mire, 19,5, como máximo 23,5. En la atmósfera ya hablamos nosotros acá que lo podemos encontrar hasta 21% de oxígeno. Entonces, esto debe quedar claro para nosotros. 19,5 como mínimo. En la atmósfera de cualquier labor subterránea, los valores límites permisibles, o sea, los BLP, deben ser los siguientes. Entonces, estos no hay opción, deben aprenderse de memoria, al menos hasta acá, que es el TWA, estas 3 columnas. Se deben aprender el nombre, la fórmula química y el límite permisible. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el dióxido de carbono, la fórmula es CO2
y el límite permisible son 5.000 partes por millón. ¿Listo? Para el monóxido de carbono, la fórmula es CO, ¿sí? Y el límite permisible son 25 partes por millón. Hablamos acá que D es por este 2, mírelo, ¿sí? Aquí abajo aparece un 2 y se dice que aquí abajo del CO aparece un 1, por eso es mono, o sea, de 1. Ácido sulfídrico, H2S. Estos dos como datos para que de pronto los identifican y se lo aprendan. Entonces, di, ya les dije el 2, mono, acá no aparece nada, o sea, un 1. O sea, ese 2 lo que quiere decir es que hay dos moléculas de oxígeno y aquí hay una sola molécula de oxígeno. Ácido sulfúrico, H2S, una parte por millón. Anhídrido sulfuroso, SO2, no debe haber nada. Óxido nítrico, voladuras, NO, fórmula química, y 25 partes por millón. Dióxido de nitrógeno, NO2 y 0.2. ¿Listo? Entonces, los valores límites permisibles deben estar, digamos, actualizados. Estos van a cambiar cuando cambie una norma, digamos que es como un lineamiento internacional, que es la ACGIH, que ellos establecen cada año unos límites permisibles. Entonces, dependiendo de lo que nos indique la ACGIH, nosotros las cambiamos. Están dadas para 8 horas diarias y 40 horas en la semana. El cálculo se podría hacer para 48, pero pues la variación no debe ser mucha. Aparece este valor TWA, que es otro tipo de medición, en el cual, perdón, el STIL, el TWA o el valor límite permisible es el que acabamos de ver acá en esta tabla, hasta acá estas 3 columnas. Pero aparece otro, como vemos acá, que es el STIL. Ese STIL es el que corresponde a la exposición, que no debe exceder 15 minutos en el área y debe existir por lo menos un lapso de 1 hora entre cada exposición. Para máximo 4 veces en el día se pueden exponer, es decir, 15 minutos van a donde están las condiciones de STIL, o sea, por encima de los límites permisibles, sale, descansa 1 hora, vuelve y entra, y así durante 4 veces al día. Esto no es muy aplicable para nosotros, no vale arriesgarse. Los únicos que están autorizados para ingresar en condiciones por encima de los límites permisibles, máximas o mínimas, son los señores o corredores mineros. ¿Listo? Nos dice también que debe haber un circuito de ventilación forzada. ¿Sí? De ahí no hay ningún cambio. Ese circuito debe estar identificado en unos planos, que ese plano se llama isométrico de ventilación. Aquí nos dice más o menos el circuito de ventilación que debe contener y el isométrico. El circuito de ventilación forzada deberá ser implementado en un año contado a partir de la entrada en vigencia de este reglamento, o sea, a partir del 2016, porque este fue en el 2015. Debe haber un encargado particular de la supervisión de la ventilación, es decir, debe haber una persona que únicamente va a trabajar la parte de ventilación. Esto es importante, ya no puede haber frente una mina sin una entrada diferente a la misma entrada, es decir, debe haber entrada y salida, es decir, debe estar comunicada. Está prohibida la mina que no tenga un circuito de ventilación con entrada y salida. Debe haber un mantenimiento de las vías de ventilación. Ese, digamos que esos mantenimientos se deben registrar y esos formatos están dentro del plan de ventilación.
Por ejemplo, aquí aparece esta mina que para ventilar, digamos que tendríamos que tener en cuenta mucho la hermetización de las labores. ¿Quién debe suspender la ventilación? Debe ser el encargado de la supervisión de la ventilación, nadie más. Equipos de medición. Entonces, nosotros medimos los gases con un multidetector de gases y ese multidetector debe medir al menos 6 tipos de gases. ¿Sí? Y esos 6 tipos de gases lo que hacen es identificar o reconocer qué concentración hay en esa labor de esos gases. El decreto nos dice muy claro que debe ser menor a 5, debe tener una norma X y un IP que es de protección mayor a 65 o mayor. Aquí tenemos el Hybrid MX6. Un buen equipo es el que utilizan, por ejemplo, para los rescates, utilizan estos. Es de una casa fabricante Industrial Scientific. Muy buen equipo, lo he trabajado, me parece muy bueno. Las mediciones de estos gases deben efectuarse como mínimo en los siguientes sitios. Pues obviamente, todos los frentes bajo tierra. Para mí debe monitorearse al inicio del turno, en la mitad del turno y al final del turno, ojalá continuo. Hay que tener tableros en todos los frentes que ingresan, por ejemplo, ciegos, y hay que tener un tablero al ingreso de la mina donde se contemplen todos los frentes y todas las concentraciones, como acá. Este es afuera de la mina y aquí contemplan todos los frentes. Entonces, el supervisor es el primero que entra, coloca los valores de permisibles, luego, si no hay ninguna novedad, permite el ingreso del personal y los tableros deben estar actualizados. Nos dice que va a haber también un monitoreo permanente cuando las minas son de categoría 3, o sea, agresutosas. Un monitoreo continuante, digamos, permanente es que usted va y mide todo el tiempo, no es que tenga un equipo allá, porque hay unos equipos que ya miden fijos, por ejemplo, metanómetros, Milpa tiene, pero nosotros tenemos un multidetector en el frente, nos están midiendo permanentemente. La calibración de equipos, acá el decreto lo deja muy abierto, no debió ser así, porque nos dice según lo que diga la casa fabricante. Hay gente que lo envía cada 6 meses, es cada 3 meses, y si nos ponemos a analizar, debería ser cada vez que el multidetector se exponga a concentraciones altas. Entonces, de hecho, muchas empresas ya han optado por tener sus equipos o su dotación para calibrar estos equipos porque es necesario tenerlos calibrados. No hasta 6 meses porque aquí ya la lectura no sería la más adecuada de los multidetectores. Debe estar registrada en un formato, ¿sí? Nosotros sabemos que la concentración máxima de metano es 1. Con eso podemos trabajar. El multidetector tiene 2 alarmas. Una que la activa cuando está, o uno la puede configurar que esté por encima de 0.5 y la segunda alarma que suene cuando tiene 1. ¿Listo? Hay unas velocidades de retorno que tenemos que tener en cuenta, que es esta de acá, que uno la mide por acá, porque lo que hace el ducto es que llega acá al frente, barre con el aire y sale. Nosotros debemos hacer unos aforos de ventilación, ¿sí? Esos aforos de ventilación dependen de muchas cosas, entonces acá hay 2 cosas a tener en cuenta. Las excavaciones que están por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, por ejemplo, en Ubaté nosotros estamos por encima de los 2.500.
cada persona o cada trabajador necesita de 6 metros cúbicos por minuto de aire. Pero si nosotros tenemos una altura por debajo de 1500 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, en la zona esmeraldífera, que la altura de Muso, por ejemplo, está sobre los 500 metros sobre el nivel del mar, necesitaríamos 3 metros cúbicos por minuto. Para nuestro caso nos aplica esta, 6 metros cúbicos por minuto. Para medir la velocidad del aire, cuando uno hace aforos, utiliza este equipo que se llama un termohigroanemómetro. ¿Ya? Entonces muchos ven allá, las estaciones de aforo son estas que llevan tablas o han forrado en tablas, plástico, y uno lo que hace es mover esta veleta para medir cuánto aire está ingresando y calcular esto, dependiendo la cantidad de trabajadores, cuánto aire necesita la mina. Hay muchos más factores, ¿no?, a tener en cuenta. Bueno, ¿qué más les hablo por acá que sea? Ah, bueno, estos son los ventiladores. Estos son de tipo axial, ¿ya? Y estos son de tipo centrífugo, o de caracol que llaman. ¿Qué más les cuento acá? Porque es que acá ya hay unas cosas más puntuales para un curso que uno da de ventilación. Entonces, pueden leer esta frase. Acá hay un análisis del riesgo, que es lo que uno debe emplear siempre en la identificación. Por eso las personas que trabajan en superficie deben colaborarnos mucho en esto. ¿Qué debe hacer? Debe haber un análisis preliminar, ¿sí?, de los riesgos. Debe haber un análisis de la posibilidad de estimación de la probabilidad de que esos riesgos se materialicen. Debe haber un análisis de consecuencias. Debe haber una incertidumbre, unas sensibilidades que hay que acotar. Y de aquí salen unos controles y luego se deben valorar qué funcionalidad tienen los controles. ¿Listo? Bueno, eso por ese lado. Hablando aquí más cercano a lo de los gases, nos dice que los asfixiantes producen una disminución de oxígeno en el aire debido a que ocupan el volumen de aquel en la atmósfera del lugar. Como la asfixia es provocada por la falta de oxígeno, la persona se puede recuperar cuando llega a un sitio fresco y bien ventilado. Dióxido de carbono y metano. Ojo, el dióxido de carbono es el que más común se presenta y da lugar a este tipo de caso. Desplaza al aire. Tóxicos o venenosos. Pueden producir intoxicación, envenenamiento, destrucción de los tejidos, alteración de los órganos, la muerte. Monóxido de carbono, que es venenoso, y digamos el anhidro sulfuroso y el ácido sulfídrico. Este último tiene un olor como a huevo, huevo podrido. Y es cuando llama a uno que lo pica, que el gas lo pica. El monóxido de carbono se adhiere como a la sangre. Nosotros respiramos más, digamos, el oxígeno, y es cuando respiramos monóxido es más, digamos, es más, se prefiere que sea, digamos, la sangre prefiere al monóxido que al oxígeno. Hay que tener cuidado con eso. Explosivos, lo tenemos acá, el metano. Monóxido de carbono a unas concentraciones altas, el ácido sulfúrico a unas concentraciones muy altas. El oxígeno, sí, lo necesitamos. Aquí están los valores, generalmente de 21 a 18 no hay ninguna afectación, pero nosotros tenemos el 19.5 y no debemos arriesgarnos a hacerlo por debajo del 19.5. Aquí le tenemos el límite permisible, el metano, 1%, ya saben que tenemos metano, oxígeno y una chispa, se crea la explosión. Características del metano son incoloro, insaboro, inoloro, y es más liviano del aire, por eso se encuentra en la parte superior de las minas.
Por eso cuando uno les hace sostenimiento, les dice que en la parte superior se debe canastear bien, porque allí se puede alojar el metano. ¿Y cómo medimos allá, en lo alto? Aquí nos dice de un triángulo de explosividad del metano. Del 0 a 5 hay una quema deflagrante, o sea, lenta. Del 5 al 9% hay una explosividad. Del 10 al 15 hay un altamente explosivo y del 15 al 20 es asfixiante. ¿Qué pasa? Que esto es abrupto, es decir, él puede pasar del 0 al 20 en un momento, porque la desgasificación del metano se presenta así. Entonces, nuestro límite permisible es el 1%. El dióxido de carbono, ya sabemos que se produce también por la respiración de nosotros y animales. Eh, Nosotros lo tenemos que acá en partes por millón son 5.000 partes por millón, en porcentaje sería el 0,5. Es más pesado que el aire, o sea, está en el piso, a diferencia del metano que está en la parte superior. Y esta también es abrupta. Cuando, digamos, él aumenta, disminuye el oxígeno y hay cambios abruptos donde puede producir la muerte en 30 minutos. Los tóxicos es cuando envenenan la sangre. Por eso les hablaba del monóxido. ¿Qué lo dan? Los motores de combustión, los combustiones, bueno, cuando hay mantos incendiados, antes que estaba la lámpara del carburo y su límite permisible es 25 partes por millón. El H2S se produce generalmente nosotros por esto, ¿sí? Por aguas. La mina de oro aparece mucho por todo el tema de azufre y por piritas y calcopiritas. Límite máximo permisible 1%, una parte por millón, perdón. Este pica, aquí se pierde el sentido del olfato y después de 1000 partes por millón, la muerte inmediata. No quiere decir que esperemos hasta las 200, por eso es una sola parte por millón, porque él puede picar, empieza ardor de ojos, garganta, de las fosas nasales. Los nitrosos simplemente son los que producen los explosivos. Esos explosivos producen, digamos, por eso debemos ventilar al menos media hora antes del frente, antes de ingresar. Y eso sería una parte de la de gases. La próxima sesión vamos a hablar más de gases y de los equipos que los miden. Bueno, aparecen otros tipos de riesgos que nos toca hablar, que son derrumbes. El macizo rocoso se llama la montaña o la peña que ustedes les dicen. Nosotros tenemos una altura mínima de 3 metros cuadrados, la exige el 1886 y 1,80 m de alto mínimo. El tipo de sostenimiento depende de la vía que se va a sostener, claro, si es principal o es un tambor, por ejemplo, las presiones existentes, el uso de la vía y la vía útil de la vía. Si la vía mía es la de un inclinado a un túnel, podría meter arco de acero, pero si es un tambor que se está comunicando para después descuñar, pues habría boca de pescado, ¿cierto? Los incendios también se presentan, las explosiones, polvos de carbón, ruidos que va a haber por encima de 85 decibeles, por ejemplo, el martillo picador, el perforador, los ventiladores internos. Bueno, acá nos habla como los tipos de accidentes que puede haber. Y nos dice los accidentes más comunes, ya vemos con la agencia cuál es el más común. Y acá habla de unos 10 mandamientos de seguridad, higiene y manera. Utilice siempre los elementos de protección personal. 2, antes del ingreso personal a la mina, mida los gases. No realice ni permita instalaciones eléctricas defectuosas. No permita techos ni respaldos sin sostener. Asegúrese que la maquinaria, los equipos y herramientas estén en buen estado. Nunca utilice el coche de carga como vehículo de transporte personal, a menos de que éste esté
certificado y sea diseñado para eso. Mantenga sus 5 sentidos en alerta. Utilice siempre herramientas que cumplan eficientemente con las necesidades de la mina. Adquiere equipos de seguridad confiables y seguros. Mantenga despejadas las vías de ventilación, ordenado y limpio el sitio de trabajo. Ya conocemos nuestros elementos de protección personal. Que aparece algo que nos falta, que es el autorrescatador, que ya es un elemento de protección personal. Y leamos esta frase. Bueno, por ahora entonces esas son las presentaciones. Les voy a mostrar acá la actividad. Es la más sencilla de todas. Simplemente colocan el número de ficha, lo dejan vacío, nombre, cédula, fecha, y aquí colocan columna y señalan el límite permisible del carbono y lo señalan, y listo, no tiene nada más. Poquito muy sencilla, pero es necesaria para la evidencia. Muchas gracias, muy amables por la atención. Quedo atento si tienen dudas, alguna cosa, y estamos en contacto.